Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, es un gusto poder estar acá compartiendo esta reunión de oración. Es un tiempo lindo, el tiempo de oración que podemos vivir juntos de manera congregacional. Quizás en esta oportunidad tenemos que hacerlo así a la distancia, sin poder abrazarnos. Pero bueno, son los tiempos que el Señor nos dictó y nos está permitiendo vivir. Creo que la oración de todos modos no está exenta de poder ser hecha. La oración es una herramienta tan poderosa que Dios nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que sea hecha a Dios el Padre, en el nombre de Dios el Hijo y guiada por Dios el Espíritu Santo. Y en esta ocasión, para acompañar estas oraciones, quería tener una reflexión en la palabra de Dios que surge de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, y lo vamos a leer. Y nos dice allí: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y verdaderamente estamos ante una porción que es muy directa, ¿no? Se trata de una carta que fue dirigida a los hebreos, pero es una porción que nos la podemos apropiar nosotros. Pablo usó esta expresión también dirigiéndose a los corintios, y se trata de un tema muy importante en la mente de Dios, que es el crecimiento espiritual de los creyentes. Y yo creo que Dios está esperando de nosotros que pongamos todo nuestro ser atento a esa voz que Él nos dejó escrita en su palabra. Y muchas veces, en vez de ser atentos y prestar oído atento a la voz de Dios, nos comportamos como niños. Esto es lo que nos dice esta porción. Ahí el escritor a los hebreos les habla de inexpertos, de niños, y yo me ponía a pensar un poco, y seguramente ustedes pueden hacerlo también, ¿no? Cuando eran chicos, y yo me acordaba cuando era chico, una de las cosas que hacía era que no comía si no me daban la comida en la boca, y tenían que hacer unos malabares impresionantes. A veces me toca a mí también hacerlo con algunos de mis hijos, unos malabares impresionantes para que por favor coman. A eso llegaba la cucharita ahí en la boca, que una para papá, una para mamá, y parecía que nos tenían que hacer como una introducción constante para que nosotros pudiésemos comer esa papilla, ¿no? Que era el complemento de la leche o la mamadera o lo que fuese. Y lamentablemente hay creyentes que son así, que uno tiene que darles de comer en la boca. Muchas veces como creyentes estamos esperando que nos traigan la palabra a nuestro oído. Vivimos en tiempos donde hay un montón de medios, un montón de tecnología que lo que hizo fue también evitar que nosotros nos esforcemos. Yo pienso tantas veces en tantos hermanos en el siglo XIX que han escrito tratados teológicos impresionantes. Y bueno, ellos tenían que ir ahí, rebuscar y buscar y anotar. Y nosotros, como niños inexpertos, muchas veces esperamos que nos traigan la papilla a la boca, o la leche, como dice acá la porción, en la mamadera. Y otra cosa que hacemos a veces como niños es que nos gusta siempre que nos divierta. Y nos gusta siempre que sea una comida de nuestro agrado. Cuando yo era chico no comía cualquier cosa, comía lo que me agradaba. No importa si me hacía bien o no me hacía bien, o no me daba fuerzas para crecer.
comía lo que a mí me gustaba. Y muchas veces, como creyentes, estamos como siempre conformes con las mismas porciones, con el mismo rudimento de la fe, con el mismo conocimiento superficial de aquellas cosas que nos agradan. No, nos gusta decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, o nos gusta decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fuesen pequeñas comidillas ahí, que son lindas, que es la palabra de Dios, que es palabra de poder, pero es como el dulce para un niño. Y el dulce no alimenta, el dulce no da crecimiento. Entonces, muchas veces hay muchos hermanos que son como niños que no han profundizado en esto. Entonces, yo creo que en el Espíritu de Dios, en esta porción de Hebreos, se nos exhorta a que ya abandonemos, dejemos de ser niños. El niño no tiene entrenado su paladar, entonces uno le da comida más sólida y no le gusta. Y cuando éramos chicos había comidas que hoy nos gustan, que no nos gustaban, porque no habíamos entrenado el paladar. Entonces es una buena comparación, tenemos que llevarla al plano espiritual. Un niño también constantemente tiene que ser llevado de la mano, y no nos movemos por nosotros mismos, sino que nos tienen que insistir. Vení para acá, andá para allá. Y creo que esta porción también nos habla de esa actitud, ¿no? Que a veces estamos esperando que nos digan todo lo que tenemos que hacer, que nos insistan. Uno a veces ve hermanos que hay que insistirles tanto para que asistan a la congregación, tanto para que asistan a las reuniones de jóvenes, tanto para que se conecten, tanto para que oren, tanto como niños. Nos tienen que llevar de la mano. Y como niños muchas veces tampoco, como dice allí el versículo 13, ¿no? El versículo 13 nos dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces muchas veces como niños no llegamos a comprender los pensamientos de Dios, que son como los pensamientos de un adulto espiritual. Y es ahí donde nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene de malo apostar? ¿Qué tiene de malo si yo a veces utilizo una mentirita piadosa? ¿Por qué está mal que no me congregue todos los domingos o que no vaya a todas las reuniones si en realidad Dios está en todos lados? Y empezamos a hacer esos cuestionamientos que son más de niños que de adultos. Y sin duda que en este tiempo y frente a esta porción, estamos en un llamado especial. Hoy no podemos salir de casa. Hoy, bueno, hay hermanos que sí lo tienen que hacer, ¿no? Pero una gran mayoría de los cristianos no podemos salir de casa, y aunque trabajamos desde nuestras casas, tenemos tiempo que nos ahorramos en viaje, tenemos tiempo para reflexionar en este momento especial que estamos viviendo, y creo que podemos estar más en contacto con la palabra de Dios. Podemos buscar por nosotros mismos el entender los propósitos de Dios para nuestra vida, profundizar en aquellas cosas que muchas veces no profundizamos, y no quedarnos solamente con aquellos versículos que son esos versículos que parecen puntales de apoyo, y que lo son, pero que no nos van a dar la profundidad y el conocimiento en nuestra vida para que vivamos vidas más agradables. Miren, yo me anoté acá, al menos tengo 3 resultados maravillosos de leer la palabra, y quería compartirlo con ustedes. Y no es solo leer, de estudiar la palabra. El primero, creo que al estar en contacto con la palabra de Dios, podemos mirarnos como en un espejo. Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ese es el oidor,
y se va y luego olvida cómo era. Ese es el oidor que no hace lo que aprendió. Sin embargo, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra es un reflejo y nosotros podemos mirar nuestra alma allí en la palabra y entender qué cosas están mal, como cuando nos miramos en un espejo y corregirlas. Y cuando corrijamos las cosas que hacemos mal, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Y cuando hagamos las cosas a la manera de Dios, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Entonces, primer efecto de la palabra de Dios es que nos paramos frente a un espejo y conforme a lo que la palabra nos muestra, podemos obrar y ser bienaventurados en ella. Hay un segundo resultado, y es que vamos a obtener, conforme nosotros vayamos profundizando en la palabra de Dios, vamos a obtener la seguridad de que vamos en el camino correcto y que tenemos un destino glorioso en el cual Dios nos ha permitido participar. ¿Y por qué digo esto? Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué quiero decir con este punto? El Señor Jesucristo le estaba hablando a judíos en ese momento, judíos que ponían en duda, ¿y este quién es? ¿Este es Cristo? ¿Por qué se hace llamar Hijo de Dios? Entonces él le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pero le dice, sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, le dice, en las Escrituras van a encontrar testimonio de mí. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos habla de un Jesucristo que era parte del plan de Dios, de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es plan de Dios, y del destino asegurado de esa iglesia, que tiene que ver con los horizontes que Dios ha puesto en su mente. Entonces ahí ya no vamos a estar titubeando, porque vamos a saber que estamos en las manos del Dios poderoso, del Cristo, del anunciado por siglos y siglos antes de que Él viniera. El que vino a cumplir con el clímax en la parte más importante de la obra de Dios. Y si Él vino, porque vino, también volverá, porque también lo prometió. Y si buscamos en las Escrituras como está hablado de Él, vamos a entender un montón de enseñanzas que tienen que ver con los últimos tiempos, con las promesas para los creyentes, con el destino de este mundo que se debate en un montón de cosas, con la esperanza, hermanos, con la esperanza de que vamos a ver a Dios, porque vamos a ser semejantes a como Él es. En tercer lugar, y este surge del versículo 14 de Hebreos capítulo 5, que es la porción que en esta noche nos atañe, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el tercer resultado maravilloso de estar en contacto con la palabra es que vamos a poder discernir el bien del mal. En la medida en que nosotros empezamos a trabajar con la palabra de Dios, a estudiar las Escrituras, podemos empezar leyéndolas y reflexionándolas, pero luego las vamos profundizando, nuestros sentidos van siendo ejercitados. Es como, muchas veces nuestro hermano Pedro dice, ¿no? Que el leer la palabra es como el rascarse, hay que empezar y uno después ya no puede parar. Es así, en la medida en que nosotros vamos leyendo la palabra, vamos a ir entendiendo más la palabra. Hay un salmo allí que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Que dice que la misma palabra es la que nos va dando luz y nos va mostrando el sendero. Y hay Juan, el
apóstol Juan cita las palabras de Jesucristo diciendo en Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos habla en primer lugar de la verdad del Evangelio, la que nos hace libre del pecado, la que nos redime de la esclavitud del pecado. Porque esta se lo dijo a unos que decían que eran descendientes de Abraham, que ellos no necesitaban ninguna libertad. Ese es el primer sentido, la verdad que nos redime. Sin embargo, en un segundo sentido, en un sentido un poco más profundo, podemos decir que hay muchos cristianos que conocen una parte sola de la verdad y siguen atados a cierta ignorancia. ¿Por qué? Porque no la han profundizado. Entonces, como no la han profundizado, no tienen discernimiento del bien y del mal. Hermanos, estamos en un tiempo maravilloso, una oportunidad única de poder dedicar más tiempo a tener el paladar entrenado para comer, los sentidos ajustados, ahí ejercitados, para comprender el bien y el mal. Y no estar dudando si está tan bien o tan mal lo que hago. Y no estar dudando, porque el que conoce ya no duda. Hoy es un día maravilloso para esto. Y creo que como creyentes este es un tiempo en el cual Dios nos mandó a casa para reflexionar, para mirarnos en ese espejo, para corregirnos, para profundizar en la palabra. Y voy a finalizar con una porción que está en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que, mis queridos hermanos, al finalizar este tiempo de haber reflexionado en la palabra de Dios, que sea esta nuestra reflexión, de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, de estar en contacto permanente con su palabra, en una oración constante de rogar sabiduría a Dios e iluminación a través de su Santo Espíritu para poder comprender la verdad. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y seguimos en contacto en este tiempo. Amén.